¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Bueno, ¿qué está pasando en Guanajuato? Se da a conocer la aparición de una fosa en Irapuato, una fosa clandestina en donde se habla pues de varios restos de personas, 32 personas, restos de 32 personas por lo menos, según datos de la Fiscalía de la entidad. Voy a platicar precisamente de este tema, profundizar sobre el mismo con nuestro querido y admirado, por supuesto, Arnoldo Cuellar de Pop Lab sobre este tema. Mi querido Arnoldo, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? Por acá en Guanajuato, ya sabes, no te podría decir bien tranquilamente porque las cosas, como las vamos a platicar en Guanajuato, no están nada bien. Pero un gusto saludarte siempre y también a tu audiencia. Gracias, querido. Efectivamente, por ahí comenzaría. Una fosa clandestina, restos de 32 personas. ¿En dónde lo encuadramos? ¿En dónde lo contextualizamos? Pues en el deterioro que ha tenido la seguridad de Guanajuato a partir del sexenio de Miguel Márquez Márquez, a partir de la enorme inversión en un aparato de seguridad que supuestamente iba a proteger a Guanajuato de incursiones del crimen organizado y que nunca vio el surgimiento de un cártel local, en la larga estadía de funcionarios de seguridad como Carlos Amarripa Aguirre, por 16 años fiscal del Estado, antes procurador, y de Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad. Creo que ahí podríamos encuadrar este tema. No conozco los detalles de la antigüedad de los cuerpos que están encontrando, pero de cualquier manera el deterioro que sigue viviendo Guanajuato y que un poco se ha aligerado porque el número de homicidios violentos ha decrecido, sobre todo a partir de la entrada en vigor de las nuevas administraciones estatal y federal, pero que siguen ocurriendo horrores y masacres que no nos permiten pensar ni mucho menos que esta situación ya está superada, ¿no? Eh, Te complemento la información, la fosa de la que hablas, que fue localizada a lo largo de la semana, hubo mucha información, estaba la fiscalía trabajando, había rumores sobre incluso cantidades muy dispares, finalmente forzado también por reclamos de las colectivas de madres buscadoras. El nuevo fiscal Gerardo Vázquez Alatriste sale a aclarar esto. He de decirte que lo entrevistaron, bueno, publicó un boletín de prensa temprano en la mañana, después amplió la información en una entrevista a la que fue posible, pues, digamos, hackearlo ahí o interceptarlo porque asistió a la presentación del programa del Festival Internacional Cervantino, muy quitado de la pena, ¿no? Pero te decía que el viernes pasado, previo a la visita de la Presidenta de la República, que hace tiempo que no venía a Guanajuato, también tuvimos una masacre de la que se está hablando poco y que me parece muy, muy delicada, tanto los hechos como la omisión. Es en el municipio de Yuriria, en Guanajuato, en una finca campestre, en una comunidad rural. Asesinaron a 6 hombres. A la vuelta de las horas y de los días pudimos saber que varios de ellos eran empresarios del vecino municipio de Moroleón. Alguno de ellos era presidente del Colegio de Arquitectos. No están todos identificados. El fiscal en esta conferencia de la que te hablo el día de ayer, en esta rueda de prensa banquetera, también dijo que había migrantes, que había un migrante y su hijo que eran empresarios en los Estados Unidos y que habían venido a México. Bueno, pues este es otro polo de la situación que estamos viviendo, ¿no? También junto con el tema de la fosa de 32, hasta ahora 32 cuerpos humanos identificados, porque hay fragmentos también de restos que no sabemos si vayan a dar lugar a que estas cifras se incrementen. Bueno, yo veo que ni siquiera con el cambio de poderes, ni siquiera con el cambio de funcionarios, se logra dimensionar que en Guanajuato lo que ocurrió fue una quiebra absoluta y total de la paz, del Estado de Derecho, de la tranquilidad, que reconstruirla va a costar más trabajo que simplemente atender algunas buenas noticias en las estadísticas, que ni siquiera son tan buenas, porque pasar de ser el estado con más homicidios dolosos a ser el segundo lugar, porque Sinaloa tuvo un despegue brutal por la guerra que está ocurriendo allá, pues no conduce a nadie a pensar en esto ni con optimismo ni con esperanza, salvo a las autoridades, que les urge presentar resultados y colgarse algunas medallas, ¿no?
pero hay temas de fondo que me gustaría en una ampliación y en otra Anda, oportunidad. anda. Bueno, el tema de la excesiva circulación de drogas Ujú. en Guanajuato. Leía hoy en algunos medios de comunicación un boletín de prensa de la Policía Municipal de León, de las detenciones de una semana, solamente la última semana de julio. Hablaban de 2.000 detenciones donde está incluido todo, desde el alcoholímetro hasta faltas menores, hasta, bueno, robos en flagrancia, etcétera. Pero de esas casi 300, son más del 15%, podríamos decir, era relacionado con posesión de drogas, cristal y marihuana, básicamente. No sé qué nos diga esta cifra. Es en una semana, en una sola ciudad, ¿no? León, Guanajuato, que es una ciudad grande. Pero desde hace tiempo tenemos varios indicadores de que el aumento en el consumo ha traído, por supuesto, un incremento en el tráfico. Hay demanda. Y esto ha generado que las rivalidades entre las bandas que se dedican a este tipo de negocio ilícito crezca y mantenga el número de asesinatos y la violencia alta también. Entonces es un círculo ahí que se cierra, del cual no se está atacando la parte principal. Porque el tema de las adicciones no tiene que ver con policía, seguridad o cámaras, estas inversiones enormes que se han hecho en Guanajuato para monitorear, tiene que ver con salud pública, tiene que ver con prevención, tiene que ver con atención a las familias, a los centros laborales, a las escuelas, ¿no? Sería otro tipo de trabajo que tendría que estarse haciendo de quizás mediano y largo plazo, no solamente el tema de la excesiva inversión en fuerzas policiales y en tecnología policial, ¿no? Sí, porque se cae en esta falsa narrativa del poderío policíaco como solución a un problema que tiene su origen, sí, obviamente en una cuestión de combate a la delincuencia, pero que tiene un origen en lo que acabas de mencionar, que es un tema fundamental, la demanda. Si comienzas a tener una demanda de drogas, vas a tener una mayor presencia de las mismas con todo lo que esto acarrea, incluyendo la violencia de este tipo de grupos que a través del narcomenudeo, bueno, siempre he sido enemigo de llamarlo narcomenudeo, pero a través de este comercio de las drogas muchas veces se pelean municipio por municipio y cuadra por cuadra. No sabemos, por ejemplo, si estas personas detenidas son usuarios consuetudinarios, son personas que por primera vez están probando algún tipo de consumo, si hay al respecto algún tipo de análisis, si más allá de la estadística policial, otras instancias están preocupadas por esto y por hacer una discriminación, ¿no? ¿Dónde puede cortarse el tema? ¿Cómo nos evitar que siga proliferando este consumo de drogas? Ya afecta a las fábricas, que Guanajuato ha crecido mucho en ese terreno, en plantas industriales y en parques industriales, afecta al ausentismo en las escuelas, entonces es multidisciplinario, pero no vemos un mensaje al respecto, no, no, no. Entonces el puro tema de la estrategia de la gobernadora para regionalizar el estado y poner segmentar a los policías, contratar policías federales, que son los que ahora conforman las fuerzas de la policía estatal, o el contrato que acaba de firmar por 4.700, algo así, millones de pesos con la empresa Seguritech en mayo pasado, que se pudo saber después de todo el tema de la Casa Azul de Diego Sinue, si eso vaya a ser lo que pueda atender este tipo de problema, o si solamente estamos atacando el síntoma y no la causa, ¿no? Claro. Oye, Arnoldo, este punto que señalas, estos convenios con estas empresas, ya ustedes denunciaron el tema, por supuesto, de la famosa casa, los intercambios y demás. ¿Realmente estas empresas hacen negocio nada más con la seguridad? ¿No tienen un impacto, en la mejora en cuestión de números? ¿Por qué se les sigue contratando? ¿Cuál es el proceso para ubicar a estas empresas que prometen algo, pero que en realidad pues, no participan muy activamente en la solución del conflicto? La presidenta de la República lo dijo muy claramente el viernes pasado a una pregunta de una reportera de Poplao, Janet Alcántar. Dijo, se han hecho grandes negocios con la seguridad. Hacen falta, el monitoreo es útil, el monitoreo es tecnología puesta al servicio de estrategias. El tema son las estrategias. ¿De qué te sirve estar grabando en tiempo real posibles delitos si no hay una reacción? Primero, una reacción inmediata de fuerzas policiales que puedan estar atendiendo el tema, que estuvieran sectorizadas, que estuvieran ubicadas, distribuidas entre
las zonas urbanas y no urbanas, las carreteras, etcétera, ¿no? En segundo lugar, desconocemos si el precio que se está pagando por esa tecnología es el justo, es el correcto, ¿sí? No tiene un sobreprecio, ahí es muy subjetivo todo, porque además se cae en el tema de que son arrendamientos. Cuando algo es un arrendamiento, o sea, tú no sabes cuánto vale la casa que estás rentando, pero si el casero te quiere subir la renta porque tiene una necesidad él, pues eso no atiende a... Claro, se puede salir de mercado y lo que sea, pero aquí tenemos el grave tema de la corrupción, ¿no? Si ese sobreprecio está sirviendo para comprar casas, para que los políticos vivan después, como ya está muy evidenciado, pues entonces entendemos la urgencia tanto de contratar esas enormes cantidades como de mantenerlas ocultas, que apenas empezamos a conocer el volumen de estas compras, ¿no? Querétaro compró también 4.000 millones de pesos. Tú dices, ¿por qué Querétaro consume casi lo mismo que Guanajuato? Si es un estado que tiene la tercera parte de su extensión geográfica, menos población, etcétera. ¿Cómo está esto medido? Era un poco lo que le planteábamos a la presidenta. ¿No es hora de que alguna instancia pueda normar esto, que aunque los estados tengan libertad para contratarlo, hagan bajo parámetros objetivos, donde sabemos que colocar una cámara y que 1 kilómetro de fibra óptica tiene un precio y que no sea esto dejado a la libre negociación y sobre todo pues, que se transparente, que se conozca y que se licite, que puedan participar varias empresas, ¿no? Que haya esta competencia. Por eso no lo tenemos. Estos negocios crecieron a la sombra de la corrupción y de la opacidad, ¿no? Ahora, no toca a las empresas resolver el tema de la criminalidad, son un auxiliar técnico. Tú puedes tener la mejor computadora, pero puedes no saber usar la tabla de Excel y no te sirve de mucho, ¿no? Y Claro. ya alguien que lo sepa hacer, quizás hasta en un iPad barato, en una tableta, resuelve problemas mejor que tú. Entonces, la tecnología es un auxiliar, debe tener un precio justo, pero la estrategia que engloba y a la cual esta tecnología sirve es la que tendríamos que revisar. Claro que se dan estos círculos viciosos donde si lo que urge es pagar un precio alto por un servicio, porque ahí hay un factor de corrupción que lo encarece, nadie está preocupado por la estrategia. Entonces los políticos salen y anuncian, invertimos 4.000 millones en seguridad. No, invirtieron 4.000 millones en juguetes tecnológicos. Eso no se va a traducir en seguridad de inmediato si no hay una estrategia y si no hay una supervisión y si la participación social no está activa para que exijan, ¿no? Bueno, colocaste cámaras en mi colonia, pero los delitos siguen igual. ¿Qué está pasando, no? Entonces yo creo que es más complejo que eso, pero aquí lo que sí hay que señalar es que políticos y empresarios hicieron grandes negocios con este tema a lo largo de los últimos 15 años. Hace un momento decías un punto que siempre es básico cuando se discute todo este tema de la violencia, el resquebrajamiento social, el rompimiento del tejido social. Ya hablábamos del consumo de drogas, ya hablábamos de la corrupción como tal, de la falta de atención precisamente al primer punto. ¿Dónde cabe la indolencia política, querido Arnoldo? Un tema que se han ido arrastrando. Yo escucho los mensajes de Miguel Márquez y después de Diego Sinué y ahora también de la gobernadora y anteriormente de otros más, que parecería como que el tema es menor o tratan de minimizar el tema. Ya lo decías, un fiscal que va a hablar del Cervantino en lugar de afrontar un problema de este tamaño. Mira, en el caso de Miguel Márquez y de Diego Sinoe, la indolencia es una palabra muy suave. Hubo corrupción, hubo dejar hacer y dejar pasar porque había intereses económicos que beneficiaron a los funcionarios públicos. Solo así se puede explicar que Securitas no solo fue una empresa que se dedicó a vender cámaras, sino que creó parques industriales en terrenos que los vendió barato el gobierno, que rentó helicópteros y drones cuyos resultados nunca se vieron, que mantuvo una tarifa alta. Igual en el año de Márquez se supone que se pagó el C5, que es infraestructura, que es un edificio, tecnología, se pagó la fibra óptica y que al siguiente gobierno siguió igual o más cara. O sea que no estabas abonando nada o pagando un servicio, seguías dando una tarifa alta. Hoy la casa es un indicativo claro, la casa de Digulas en Houston, de que hay corrupción y que esto debería ser investigado a fondo. No hay ganas de hacerlo, la nueva gobernadora no quiere hacerlo porque, bueno, pues Diego fue su jefe, de alguna manera ella es su delfín. Entonces, pues el tema no es indolencia, no es que estén flojeando y que no se fijen y que les guste lo bonito, no, hay otros temas más delicados. Luego, eh,
Me preguntaste otra cosa, perdón. No, ¿Cómo? dentro de ese mismo marco, esta actitud, como bien dices, basada en la corrupción en algunas administraciones y en esa postura entonces de no investigar simplemente porque pertenecemos a ese mismo grupo político. A ver, yo creo que Miguel Márquez tuvo información clara y precisa derivada de las cámaras que colocó en todo el estado. Por primera vez se tuvo el estado cubierto de cámaras. Tuvo información, a menos que se le haya ocultado Samarripa, que se le haya ocultado Cabeza de Vaca, pero algunos de ellos, de estos altos funcionarios, tuvieron datos muy precisos, geolocalizados del robo de combustible. Tuvieron datos de la desaparición de personas, del secuestro, cuando levantaban, no, el término levantar es un término usado en la jerga criminal, pero cuando eran privadas de su libertad ilegalmente personas. Y nunca hicieron, no solo no lo hicieron, se negaron a reconocerlo. Márquez es el gobernador que dijo, y no se nos debe de olvidar, que en Guanajuato no había desaparecidos, que las mujeres se iban con el novio y que los hombres se iban de migrantes, que por eso no los encontraban. Con ese cinismo enorme, ese señor está sentado hoy en el Senado de la República y quiere dar lecciones en algunos temas, ¿no? Ese es Miguel Márquez Márquez. Y digo, si no arrastró eso porque era el delfín de Miguel Márquez. Pero entonces ahí sí hay lenidad criminal, ¿no? No solamente dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Porque teniendo la información, la ocultaron. Y entonces el crimen, que era incipiente en 2013, 2014, creció a los niveles exponenciales que nos tienen hoy situados donde estamos, ¿no? De investigar a Samarripa, nada, ¿verdad? Me imagino. No, hombre, si lo premiaron, le dieron un sueldo vitalicio. Creo que es asesor de algunos despachos de abogados. No, 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 no. Eso no va a pasar. Aquí en Guanajuato al menos. Oye, querido Arnoldo, finalmente el papel de las madres buscadoras en todo este escenario, qué tanto están participando ellas, qué tanto riesgo están corriendo con este tipo de denuncias o este tipo de evidencias al dar a conocer narcofosas y demás? Oye. Mire, en Guanajuato su papel fue fundamental para evidenciar estas mentiras de las que hablábamos antes, de que no había desaparecidos, de que no había cosas. Porque fueron ellas que además fueron golpeadas, fueron reprimidas por la policía estatal cuando iniciaron sus primeras manifestaciones. Manifestaciones a las que las llevaron la absoluta desatención, las puertas cerradas que encontraban en las fiscalías regionales y en la fiscalía estatal. Bueno, en ese tiempo la Procuraduría. Eh, su tenacidad, su resistencia, este sacrificio, su aprendizaje, porque además, pues aquí no había no teníamos antecedentes, entonces ellas salen a buscar, luego fueron contactando a grupos de otros estados que de alguna manera les ayudaron a formarse, pero cuando empezaron lo único que tenían era su reclamo, su amor por sus familiares, su inquietud, y esta gran tenacidad, ¿no? Bueno, lograron doblegar finalmente a costa de sacrificios como ser incluso procesadas, encarceladas, detenidas, algunas de ellas porque tomaban una carretera, una calle y las acusaban de obstrucción a las vías de comunicación. Todavía hay procesos vigentes sobre ese tema porque ellas a su vez contrademandaron a la Secretaría de Seguridad y al Estado, eso todavía está en tribunales. Pero entonces fueron fundamentales. O sea, lo que no había logrado el periodismo, lo que no había logrado las críticas a Samarripa, lo que no habían logrado las conferencias de prensa en Los Pinos, las mañaneras de López Obrador, creo que en buena medida. Quizás todo se conjuntó, pero el papel de las madres buscadoras fue muy importante. Y sí, están bajo riesgo, están siendo amenazadas y muchas de ellas, aquí tenemos varios casos de madres desaparecidas, unas desaparecidas, de madres buscadoras y otras asesinadas, ¿no? Las comisiones de atención a víctimas tenían presupuestos raquíticos cuando iniciaron. Es apenas recientemente que se les ha dado un poco mayor de margen, o la comisión de búsqueda. El panismo empezó con grandes resistencias a ese tema. Primero el desconocimiento y luego el frenar todo. Cuando Carla Quintana era comisionada y acudió en apoyo a colectivas de buscadoras a Salvatierra, que es la fosa más grande encontrada hasta ahora, no recuerdo ahorita la cifra, es la más grande, más de 100 personas, si no me equivoco, está ahí en todos los registros.
Carla Quintana fue expulsada por el gobierno del estado. Dijeron que venía a crear problemas, que quería desprestigiar al gobierno panista. No la dejaron actuar. La fiscalía le impidió entrar, luego le pasó en Cortázar también. Pero aquí estaban las madres que con ese apoyo, sin ese apoyo, siguieron luchando. Hoy, en la fosa de Irapuato, la que con la que iniciamos esta conversación, eh, fue un desplegado, una carta abierta de un colectivo hasta encontrarte, lo que obligó a que la fiscalía aclarara que eran 32 cuerpos localizados hasta ahora, pues estaban reclamando información y que las dejaran estar ahí, ¿no? Y que sabían protocolos y que no iban a estorbar. Entonces creo que es fundamental su papel. Mi querido Arnoldo Cuellar de PopLab, yo como siempre te quiero agradecer estos minutos que nos permites aprender de ti y entender cómo está esta situación en aquel estado de la República, el estado de Guanajuato. Por lo pronto, muchísimas gracias, querido. Saludos a tu audiencia, Jesús, y también para ti un gran abrazo. Como siempre, gracias.